repasando, hay muchos saluditos acá que nos están llegando, ¿cierto? Repasando, hablamos ya acerca de la salvación. ¿Qué era la salvación? Significa la liberación exitosa de alguien o de algo en un peligro inminente. Bien, y solamente Jesucristo puede hacer eso en relación a nosotros, ¿cierto? Dijimos también que la salvación siempre, desde que el mundo es mundo hasta que se termine, la salvación siempre va a ser por un método tripartito. El derramamiento de sangre inocente. No ha habido salvación a no ser a través del derramamiento de sangre inocente. Segundo, a través de una persona, Jesucristo, no cualquier persona. Los animalitos prefiguraban a aquel que iba a venir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Bien, y en tercer lugar, solo por gracia. La salvación es un regalo de parte de Dios, es un regalo. Nadie es merecedor de la salvación. Eso tiene que estar absolutamente claro. No hay otra metodología, no la ha habido ni la habrá. Dios siempre ha salvado de la misma manera a la humanidad. Así es que eso tiene que quedar súper claro en nuestra mente, en nuestro corazón. No sé si había preguntas de la semana pasada, si alguna me quedó por allí pendiente. Si quedó alguna pendiente, por favor, aquí en el chat, recuérdenmelo. No tengo mi computadora aquí a mano ahora, si es que solamente estoy con el celular. Bien, y comenzamos a hablar acerca de la justificación. La justificación. Y decíamos recién que justificación significa que Dios declara a un pecador libre de culpa y cargo, es decir, no va a pagar él, no va a tener que ir a prisión, no va a tener que ir al lago de fuego, no va a tener que ir a condenación. ¿Por qué Dios hace eso con un pecador si somos pecadores? Porque otro pagó exactamente esa pena. Es decir, la pena, el castigo que yo merecía fue sobre otro, fue sobre Jesucristo. Entonces, decíamos recién en la introducción, ¿cierto?, que en términos ajedrecísticos esto es un enroque. Uno ocupa el lugar del otro. Bíblicamente, o un término más teológico, se llamaría eso sustitución. Hay un sustituto, se cambia la posición. Por eso el israelita, allí en el Antiguo Testamento, libro de Levítico, por ejemplo, está llena de estas figuras, traía una ovejita, esa ovejita, ese corderito tenía que ser sin defecto, tenía que ser nuevito, es decir, en plena fortaleza, tenía que tener 1 año, ¿cierto? No se permitía un animal viejo, no, de ninguna manera. Y Jesucristo en plena fuerza, es decir, a los 33, 35 años, ¿cierto?, en pleno vigor, fue ofrecido voluntariamente, es decir, en todas sus fuerzas, en toda su capacidad, no en debilidad, sino en toda su capacidad. Esta ovejita, ¿cierto?, este corderito se ofrecía allí. El cordero pobre venía sin abrir la boca, como dice Isaías, enmudeció delante de sus trasquiladores, enmudeció delante de sus matadores, ¿sí?, de sus degolladores. Venía la ovejita, el corderito allí inocente, él no se resistía aunque iba al matadero, y el israelita no simplemente lo presentaba allí, sino que tenía que hacer un acto de fe. Esto era un acto de fe. Él ponía sus manos como si fuera un ungimiento sobre la cabeza del animalito, y sobre la cabeza del animalito tenía que confesar sus pecados. Es decir, él tenía que decir la causa, el motivo, ¿cierto? O a veces eran pecados de ignorancia, ¿cierto? Decir, bueno, Dios, probablemente en algún momento, en alguna forma, yo no lo sé, no lo entiendo, no me di cuenta en mi ignorancia de pecado, y estaba permitido, ¿cierto?, ese tipo de sacrificio. Entonces ponía sus manos allí sobre la cabeza del animalito, y ese era un acto de fe. Es decir, mi culpa, el israelita traspasaba la culpa a la ovejita, y la ovejita, la inocencia era traspasada al israelita. Por lo tanto, Dios castigaba a la oveja, pero el israelita se iba tranquilo a su casa, se iba en paz con Dios, ¿cierto? Sus pecados habían sido cubiertos. Eso es la palabra expiación en el Antiguo Testamento, que probablemente la veamos más adelante. Expiación, literalmente la palabra significa tapar o cubrir. La palabra hebrea kapar, con letra K.
con letra de kilo, ¿sí? Entonces eso era expiación, era cubrir el pecado. Los animalitos no quitaban el pecado, no lo quitaban, lo cubrían. Era como una mano de pintura sobre una mancha en la pared. Por ejemplo, si esta pared estuviera manchada aquí por algo, yo podría pintarla. Pero la pintura lo que hace es cubrir la mancha está allí atrás, todavía debajo, ¿cierto? Ha sido cubierta, ha sido expiada, ha sido tapada, ¿sí? Esa es la idea de la palabra expiación. Los animalitos no podían quitar de una manera efectiva el pecado. Por eso tenía que venir el Hijo de Dios. Y el autor a los Hebreos nos dice que Jesucristo, con un solo sacrificio, el de su propio cuerpo, quitó para siempre. Hay un perdón, esa es la palabra que la Biblia utiliza como remisión. Remisión sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Qué significa remisión? Significa desvanecer, deshacer. Absolutamente. Imagínese que usted tiene un trozo de hielo y lo pone en la mañana allí al sol. Usted dice, bueno, allí está. Bueno, en un ratito más va a desaparecer, se va a desintegrar. No está más. Eso significa la palabra remisión, desaparecer, desvanecerse. No está más. Y eso es lo que Dios hace con nuestro pecado. Él lo perdona, lo olvida para siempre, ya no está presente, ya no le irrita nuestro pecado porque desapareció, se desvaneció. Eso es remisión de pecados. Y la Biblia dice claramente que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces los animalitos era una figura, cierto, momentánea, provisoria solamente, hasta que viniera el Cordero de Dios y ofreciera su vida en rescate por mucho, dice la Biblia. Entonces Dios nos justifica, ¿por qué? Bueno, justamente por esto, porque la pena que yo tenía, por la fe acudo, permítanme esta figura como el animalito del Antiguo Testamento, por la fe acudo a los pies de la cruz, me abrazo de esa cruz y a los pies de esa cruz confieso mi pecado, como el israelita, confieso mi culpabilidad, confieso que he fallado, confieso que soy pecador. Y mi culpabilidad es puesta sobre el Cordero de Dios, Jesucristo, y la inocencia de Él es puesta sobre mí. ¿Sí? ¿Quiere un ejemplo gráfico? Un ejemplo gráfico. Mire, el primer pecador o los primeros pecadores sobre la humanidad fueron Adán y Eva, ¿se acuerda? Sí, bueno, ellos huyeron de la presencia de Dios, se andaban escondiendo, se hicieron delantales allí con hojas de higuera para cubrir su desnudez, etcétera, etcétera. Cuando Dios los confronta con su pecado, dice la Escritura allí en Génesis, en el capítulo 3, que Dios le dio túnicas de pieles para que se vistieran. A ver, de la única manera para obtener túnicas de pieles es haciendo un sacrificio de animal. Entonces Dios le enseñó allí en el huerto del Edén a Adán y a Eva que no se cubre el pecado con invenciones humanas, las hojas de higuera, con algo que yo haga, mi buena conducta o mi cambio de look o de modales, etcétera, etcétera. No. La única manera de cubrir el pecado, Dios le estaba enseñando allí, era a través del sacrificio. Entonces, allí en el huerto del Edén, probablemente se sacrificaron 2 corderitos y con esas túnicas, con esas pieles, se hicieron túnicas y ellos quedaron vestidos. Entonces, ahí viene el primer cuadro. Uno inocente, una ovejita, un cordero, alguien tuvo que morir, un chivito expiatorio, ¿cierto? Es un tercero que tiene que morir, pero la piel de ese animal es la que a mí me cubre. Y ahora el hombre puede estar en paz con Dios. Ese cuadro es el cuadro de la salvación, es el cuadro de la justificación por la fe. Eso es la justificación por la fe. Otro ocupa el lugar que merecía el pecador, pero yo me visto con esa piel. Recuerde, lo dijimos la semana pasada, que cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, repartieron su túnica. Es decir, que alguien se quedó con la túnica del Señor. Alguien se quedó con esa túnica manchada, teñida con sangre, como era la túnica de justamente José en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Como la túnica que cubrió a Adán y a Eva.
Con esa túnica se cubre el pecado. Entonces, así nos ve Dios ahora a nosotros, nos ve vestidos del Señor Jesucristo, nos ve vestido en inocencia, nos ve vestido en pureza, nos ve vestido justamente del Señor Jesucristo, y toda mi culpabilidad fue cargada sobre Él. Leímos también: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que nos ha justificado? Mire, como este cuadro de la justificación, esta doctrina está tomada, o Pablo la ha tomado de lo que sucedía en un tribunal. Mire, cuando una persona es acusada en un tribunal y el juez la absuelve, es decir, baja el martillo y le dice: inocente, váyase a su casa, por más que al otro día vengan: ¡ay, hemos encontrado nuevas pruebas en contra de fulano de tal! No se puede volver a hacer un juicio. Esto es muy importante entenderlo. Cuando una persona ha sido absuelta, aún en las leyes terrenales, no se le puede volver a juzgar 2 veces por el mismo hecho. No, si fue absuelto, si se le hizo un juicio y en ese juicio se lo declaró inocente, por más que al otro día no se encuentren: pero hemos encontrado el arma con que esta persona había disparado. No importa. Ya fue juzgado, ya el juez dictaminó que era inocente, y por el mismo hecho no se puede juzgar a ninguna persona 2 veces. Eso sucede en las leyes terrenales. Eso también sucede en la corte celestial. Por lo tanto, cuando mis pecados en Jesucristo han sido perdonados, por más que el diablo, como dice Apocalipsis, viene a acusarnos día y noche delante del trono de Dios, Dios dice: no tiene ningún efecto lo que el diablo, lo que el mundo, lo que otras personas, y a veces lamentablemente lo que otros creyentes nos acusen. No tiene ningún efecto en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestra comunión con Dios. Sí, a eso me estoy refiriendo. En cuanto a nuestra relación con el Padre Celestial, no tiene ningún efecto, porque cuando Él nos declaró justo, ya no se pueden volver a presentar más pruebas, no se puede volver a juzgar 2 veces al creyente por las mismas cosas. No. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Y leímos ese maravilloso pasaje de Romanos 8, donde se dice que justamente ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni principados. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, es absolutamente seguro nuestra relación ahora con nuestro Padre Celestial. En otra materia hablaremos qué pasa cuando el creyente peca, porque los creyentes sí pecamos, pero no vivimos en el pecado, son 2 cosas distintas. Los creyentes pecamos, pero no practicamos el pecado. Bueno, entonces eso lo vamos a ver más adelante en una materia que la mencionamos la semana pasada, que se llama Amarteología con H, que significa la doctrina del pecado, justamente. Allí vamos a ver qué pasa, qué sucede en el creyente cuando el creyente peca, ¿no? Y una pregunta que nos hacía un hermano la semana pasada tenía que ver un poquitito con eso, ¿no? Entonces uno pierde el gozo, entre otras cosas, uno pierde el gozo de la salvación, uno pierde el poder que el Espíritu Santo nos da para actuar, para movernos, pierde bendiciones. Permítame decirlo así, ¿no? Si mi hija, por ejemplo, yo la mando a hacer algo, no sé, a lavar la loza, a lavar los platos, como usted le llame, y no me hace caso, y al rato viene a decirme: papá, no me presta tanta plata para, no sé, quiero hacer una recarga para mi teléfono celular, yo le digo: ni en broma, ni se te ocurra, no, está castigado ahora. ¿Por qué? Porque no me hace caso, ha pecado contra mí, me ha desobedecido. La pregunta es: ¿pero sigue siendo mi hija? La respuesta es sí. Sigue siendo mi hija, aunque hemos perdido la comunión, hemos perdido ese ir y venir de bendición, de comunión, de comunicación, de estar en las buenas. Cuando ella me obedece, yo le doy recompensa, le doy premio. Si ella me ha obedecido y me pide después para hacer una recarga para su celular, yo no tengo ningún problema en dárselo. ¿Por qué? Porque estamos en una buena sintonía, en una buena relación.
Y eso es lo que pasa un poquito con el creyente, ¿cierto? Cuando nosotros pecamos. No perdemos nuestra filiación con Dios, no dejamos de ser hijos de Dios, pero sí perdemos privilegios, perdemos beneficios, perdemos el gozo de la salvación, el gozo de la comunicación. Nuestras oraciones no son contestadas. ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros. Incluso la Biblia va más allá, más lejos que eso, ¿no? Dice el Señor que los esposos, por ejemplo, tenemos que tratar bien a nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan estorbo, dice la Escritura. Es decir, Dios no contesta la oración de un esposo cuando él está en malas con su esposa. ¡Wow! Así es que la Biblia todavía va un paso más allá, ¿no? En nuestras relaciones. A Dios le interesa no solamente la comunión vertical, sino la comunión horizontal que tenemos con nuestro prójimo. Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu prójimo, tu hermano, tiene algo contra ti, no des la ofrenda. Ve primero con él, arregla tu situación con él y después ven y presenta la ofrenda. Así es que Dios dice, no hay comunión vertical si no hay comunión horizontal. Por eso tenemos que entender clarito que somos un cuerpo en Cristo, que a veces hay diferencias, pero con la ayuda del Señor podemos solucionarlos, ¿verdad? Podemos llegar al entendimiento y podemos y permanecer en la comunión. Bien. Hablamos acerca de esta maravillosa doctrina. Dijimos que una declaración doctrinal de la justificación es una sentencia de Dios por los méritos de Cristo, apropiada por la fe y demostrada en nuestras obras. Es decir, si yo ahora soy hijo de Dios, si ahora yo he sido perdonado, si ahora yo estoy vestido, voy a volver a esa figura, si estoy vestido con la túnica, con la ropa del Cordero, con la piel del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si ahora en la justificación yo estoy vestido así, ¿sabe qué se espera de mí? Que yo actúe imitando a Cristo. Entonces viene una vida práctica de justicia. Es decir, como yo estoy vestido del Señor Jesucristo ahora, Dios espera de mí que yo me comporte como tal. Y eso tiene que ver con la práctica de la justicia. Con razón, el escritor Juan, ¿cierto? En el Apocalipsis, en el capítulo 22, dice, el que es santo, santifíquese todavía, que es la doctrina que vamos a ver ahora, ¿no? Y el que es justo, yo soy justo, sí, amén, ha sido declarado justo, practique la justicia entonces. Mire, se lo pongo en estos términos. Vamos a suponer que fulano de tal, una persona fue adoptada en la familia, no sé, presidencial o en una familia importante. No importa, no importa. El asunto es que la familia del alcalde, del gobernador o de algún personaje realmente importante. Es adoptado este jovencito en esa familia. No puede andar ahora comportándose como lo hacía antes, digamos, como pato malo, en la mala vida. No, porque se supone que como pertenece a una nueva familia, tiene que actuar en consecuencia a la vida de esa familia y al testimonio de esa familia. Por eso es inconcebible que un cristiano viva en el pecado. No, por eso es inconcebible que ande en inmundicia o en la injusticia o en la maldad. No, es inconcebible, porque ahora, como ha sido adoptado, es miembro de una nueva familia, debe hacer honor a esa familia. Y entonces ahí viene la práctica de la justicia, lo que es correcto, lo que a Dios le agrada, ¿no? Lo que Dios espera, lo que Dios demanda de nosotros. Por eso, el que es santo, santifíquese todavía, el que es justo, practique la justicia todavía. Pero también el texto va más allá, dice, el que es inmundo, bueno, sigan su inmundicia, porque eso es decir, si es un cerdo, bueno, revuélquese en el barro, haga conforme a su naturaleza. Y dice, y el que es injusto, siga en su injusticia, porque cada uno va a manifestar lo que es. Si yo he sido limpiado, si yo he sido santificado, si yo he sido justificado, voy a manifestar ese estilo de vida, la santidad y la justicia. Ahora, si lo que yo estoy manifestando es inmundicia e injusticia, es porque en la familia de Dios obviamente que no estoy, por más que yo vaya a un templo evangélico, llámese como se llame. Es eso. Son 20 aparte, no tiene nada que ver. Yo podría decir, soy hijo de Dios. Bueno, las obras de Dios harías, dijo el Señor. Los fariseos le dijeron, nosotros hijos de Abraham somos. El Señor le dijo, bueno, las obras de Abraham haríais.
Y si nosotros decimos que somos hijos de Dios, las obras de Dios haríamos en santidad y en justicia. No hay otro estilo de vida para el creyente, porque, por ejemplo, sin santidad nadie verá al Señor. Por supuesto que no. Los resultados. Vamos a los resultados. Somos libres de toda acusación. A ver, ¿quién se gana? ¿Quién se gana la bendición? Romanos 8.1. Estoy en la letra D. Romanos 8.1. Libres de toda acusación. Nos dice Romanos 8.1, recuerde que no compartimos acá todos los versículos porque si no, no terminaríamos más, ¿no? Romanos 8.1, ¿quién se gana la bendición? Ahora pues ninguna, escuche, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, escuche, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, una persona que está en Cristo no anda en la carne o no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en santidad, en justicia. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Es súper clara. Obtención de paz con Dios. Romanos 5.1. Ahí mi hermana Natalia, Dios le bendiga. Romanos 5.1 nos dice, justificados pues por la fe, se da cuenta, es un acto de fe. Justificados, Dios me declaró justo. ¿Por qué? Por la fe. ¿Por la fe en quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo tengo paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué me dice acá Elenita? A ver, dice, pastor, ¿qué pasa si yo deslizo mis pasos del camino de Dios y me pilla la muerte? ¿Qué pasa? ¿Dónde va mi alma? Bueno, hay que ver eso, ¿cierto? Primeramente, si esta persona, en un hipotético caso, ¿cierto? Porque usted me dice, ¿qué pasa si? Es un caso hipotético. Primero, puede ser una persona que en realidad simplemente tenía una costumbre evangélica y se deslizó y se apartó. Eso se llama apostasía en la Biblia. Los apóstatas obviamente que no entran al reino de los cielos. ¿Por qué se deslizaron y por qué se apartaron? Bueno, porque dice Juan, se fueron de nosotros para que se manifieste que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Eso es lo que la Biblia llama apostasía. Muy buena pregunta, mi hermana Elenita. Entonces, puede ser en este hipotético caso que estemos hablando de un apóstata. Un apóstata es una persona que finge ser un cristiano, pero que acá en el corazón no lo es. A mí me engaña, pero a Dios no lo engaña. ¿Sí? A mí me parece que es cristiano, al pastor le parece que es cristiano, pero Dios que conoce acá el corazón dice, yo nunca os conocí, hacedores de maldad. Por eso ese se deslizó, se apartó y no volvió nunca. Juan dice clarito, se fueron de nosotros para que quede manifiesto que no todos los que están con nosotros son de nosotros. A mí me parecía que era un cristiano y eso hace que algunos piensen, lo vamos a ver más adelante, que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque, y si parecía cristiano, pastor, estaba en el coro, cantaba, levantaba sus manos, profetizaba, hablaba en lengua, hacía milagros. El Señor dirá, en aquel día vendrán muchos diciéndome, Señor, yo en tu nombre, bla, 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 bla. Y el Señor le dirá, nunca os conocí. No es que, bueno, los conocí y después se apartaron. No, nunca los conocí. Es decir, nunca tuvieron comunión conmigo. Engañaron a la iglesia, tuvieron una pantalla, tuvieron una fachada, pero un día se manifestó lo que en realidad eran, porque al árbol se lo conoce por sus frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, no puede el árbol malo dar buenos frutos. Cada árbol se lo conoce por su fruto. Entonces puede ser este caso una simple cuestión de que, bueno, alguien que aparentaba ser cristiano un día se deslizó. Eso se llama apostasía. Literalmente apostasía significa caminar junto al camino, pero no en el camino. Es decir, nosotros podemos ir todos para el mismo lado, pero hay uno que va de la cerca para allá. Es decir, tiene una apariencia de caminar con nosotros, pero en realidad hay una cerca que lo divide y va del otro lado de la cerca. Literalmente apostasía significa eso. Es una de las definiciones de apostasía, es caminar junto al camino o caer junto al camino. ¿Sí? Después pudiera ser que se trate de un verdadero creyente, por eso no lo podemos juzgar nosotros, eso que lo juzgue Dios, porque acá estamos hablando, mi hermana Elenita, del corazón. Estamos hablando del corazón.
Pudiera ser también el caso de una persona que era un verdadero creyente y que porque anduvo en algún momento ese verdadero creyente jugando con fuego, es decir, jugando con el pecado, Dios lo disciplinó duramente. ¿Puede hacer esto Dios, disciplinar tan duramente a una persona que le quita la vida? Por supuesto, mi hermana. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Ya que usted sacó el tema. Bueno, vamos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, allí nos habla la Biblia de un matrimonio muy famoso, se llamaba Ananías y Zafira. Ellos eran creyentes, eran hombres, era un matrimonio en el Señor, pero bueno, cometieron allí, se deslizaron de tal forma que hicieron algo que no debían y el Señor los castigó duramente, una disciplina extrema, Dios les quitó la vida. ¿Fueron salvos? Lo más probable es que hayan sido salvos. Digo lo más probable, eso en último caso lo veremos en la presencia del Señor. Y que Dios haya aplicado la disciplina más severa, más dura que Él puede aplicar con un creyente. En Hebreos capítulo 12, ¿quién lo anota por allí? Mi hermana Susana nos pone allí: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Amén, porque es justo, porque ha sido justificado por la fe. ¿Ve? Gloria a Dios. Amén. Pero en algunos casos, algunos justos pueden en algún momento, ¿cierto?, haber jugado un poquitito con las cosas espirituales y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Les decía, Hebreos capítulo 12 nos dice la palabra de Dios que Dios al que recibe por hijo lo azota, lo disciplina. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona, un creyente, un verdadero hijo de Dios, por alguna razón se desliza, está siendo porfiado con el Señor, Dios va a aplicar la vara. Dios va a aplicar el cintazo. Dios va a traer problemas sobre esta persona, ¿no? Bien, eso lo dice Hebreos 12, pero vamos a ver un caso bien clarito. Primera de Corintios capítulo 11 está hablando de la Santa Cena. Está hablando de la Santa Cena y en Primera de Corintios 11 nos dice que algunos hermanos allí al llegar la Santa Cena se embriagaban, es decir, tomaban el vino y, oh Señor amado, tenían visiones, ¿no? Pero no eran del Espíritu. Es la Santa Cena, un escándalo terrible, ¿no? Otros hermanos no tenían nada para comer porque la Santa Cena antiguamente, en la época de la iglesia primitiva, era verdaderamente una comida, es decir, y llevaban allí comida, llevaban aquello, esto, otro. Entonces era una convivencia, le llamaríamos nosotros, ¿cierto? Bien, entonces era una verdadera comida. Y bueno, por eso algunos se comían todos, no esperaban a nadie, el otro se tomaba todo el vino, terminaba embriagado. Mire el hermanito, una Santa Cena, un desastre lo que hacían los corintios, ¿no? Dice entonces el versículo 29 del capítulo 11: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, tomarse la Santa Cena a la ligera, tomarse las cosas santísimas a la ligera, es comer juicio, comer y beber juicio. Acá lo dice la Biblia. Por lo cual, escuche, versículo 30, Primera de Corintios 11, 30. Por lo cual hay muchos, no pocos, hay muchos enfermos. El primer castigo del Señor, el primer juicio del Señor, la primera disciplina, el primer azote del Señor sobre un creyente que anda más o menos y no quiere rectificar su conducta, aunque es un verdadero creyente, el primer azote del Señor es por lo cual hay muchos enfermos. Atento con esto, yo no estoy diciendo que toda enfermedad de los creyentes es producto de una disciplina, no. Estoy diciendo que a veces en algunas personas que se comportan más o menos nada más, Dios permite una disciplina. ¿Cómo me doy cuenta? Esa persona sabe que Dios le venía amonestando de un tema en particular, una vez, otra vez y otra vez y otra vez. Cada vez que iba al culto, él se encontraba, pero otra vez el Señor me dice lo mismo. Ah, es que Dios está tratando con la conciencia de esa persona. Y un día se encuentra un hermano en la calle y le habla lo mismo. Y abre la Biblia y lee lo mismo. Y pone una predicación en YouTube y me sale del tema lo mismo. Es decir, Dios, el Espíritu Santo, estaba tratando con esa persona, pero esa persona no quiere entender. ¿Sí? Es cristiano, pero no quiere entender. Dios, lo primero que puede mandar sobre esa persona es enfermedad. Por lo cual hay muchos enfermos.
Primer azote, enfermedad. Segundo azote, debilitado. Viene debilidad el hermano, la hermana no se puede levantar, está postrado, está quedado, está en un estado que realmente ya no tiene fuerzas espirituales, ¿sí? Debilitados entre vosotros y muchos, y esta es la disciplina más severa, duermen. Y la palabra dormir es morir. Es decir, Dios ha determinado con algunas personas en quitarles la vida porque andan jugando con el pecado. ¿Eran creyentes? Sí, eran creyentes. Pero en algún momento no fue un desliz simplemente, Dios los venía amonestando y el Señor aplicó la disciplina más severa. El primer caso que yo dije es un falso creyente que cae en la apostasía, se va y no vuelve más. Dios no lo disciplinó. ¿Y por qué no lo disciplinó? Porque no era su hijo. Porque si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Dios a sus hijos los disciplina. Ahí está la gran diferencia. Cuando tenemos un apóstata, el apóstata se va de los caminos del Señor, se aleja para nosotros humanamente. El hermano perdió la salvación. No, nunca fue hermano. A nuestra opinión era un hermano, a los ojos de Dios nunca fue hermano. Entonces se va y se pierde allá y nunca volvió y murió allá en el pecado. Pero Dios nunca lo disciplinó. Dios dice, yo disciplino a mis hijos. Que el diablo si quiere disciplina a los de él. Hebreos capítulo 12. Dios disciplina solo a sus hijos y si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos, no hijos. Y dice el escritor a los Hebreos capítulo 12, y todos nosotros los creyentes hemos sido disciplinados por el Señor. Es decir, yo digo amén. El Señor a mí me ha disciplinado y todos reconocemos que en algún momento fuimos disciplinados. Alejandro Montesino y Nostroza nos dice una palabra maravillosa. Dice, y el pecado de muerte, este es el pecado de muerte, mi hermano, la disciplina más severa de Dios sobre un hijo suyo que anda coqueteando con el pecado. Dios comienza gradualmente, así como si mi hija se porta mal, yo comienzo gradualmente. Primero no le cargo el celular, después no le doy permiso, no sé, para salir. Y después, si sigue la cosa, le doy un buen cintazo para que entienda. ¿Se da cuenta? La disciplina es gradual. Este es un tema en realidad de eclesiología, ¿cierto? Esto se trata normalmente en eclesiología, la doctrina de la iglesia, lo que tiene que ver con la disciplina dentro de la iglesia y la disciplina divina. En este caso es disciplina divina. Este es el pecado de muerte, mi hermano Alejandro Montesino, del cual habla justamente el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, si mal no recuerdo. El pecado de muerte. Es decir, un hermano verdadero creyente al cual Dios le amonestó una y otra vez, vino enfermedad, vino debilidad y Dios ha decidido por último quitarle la vida. Y ese hermano podría haberse quedado acá en esta vida, pero Dios determina cortarlo antes, ¿no? Que es la disciplina justamente más severa, más extrema que el Señor da sobre sus hijos. Pero en esto no hay jactancia, porque insisto, el escritor a los Hebreos dice que todos hemos sido participantes de la disciplina divina. Y si alguien dice, yo no fui disciplinado por Dios, es porque usted no es hijo. Tenga cuidado. Dios a mí, cuando me he portado mal, me ha amonestado. De menos a más. Y cuando ha llegado al más, me ha tenido que pegar. Pero cuando Dios me dio el cintazo, yo sabía claramente de qué me venía hablando el Señor. Me decía, congrégate. Me decía, ora. Me decía, abandona esos celos. Abandona ese rencor. Abandona ese encono que tienes con tal o cual hermano. Es decir, el Espíritu Santo me venía hablando y hablando y hablando y yo, no, dele con la mía. Hasta que Dios aplica disciplina. Justamente eso es lo que habla aquí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos, ahí está. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados por el Señor. Perdón. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, es decir, el Señor nos analiza, somos castigados, disciplina, por el Señor. ¿Para qué? Escuche bien. Para que no seamos condenados con el mundo. ¿Se da cuenta que este no se perdió? Es decir, Dios a un creyente le puede llegar hasta aplicar la disciplina más severa, quitarle la vida. Pero no es que se perdió. Mi hermana Elenita, usted es la culpable de todo este comentario largo.
para que no seamos condenados con el mundo. Dios puede determinar quitarle la vida a un hijo suyo y llevárselo antes de tiempo, antes que siga pecando. Es como si dijera así: mira, me estás dejando tan mal allí abajo como representante del reino de los cielos, que más vale vente para aquí mejor, vente para la casa. ¿Me permite esa expresión? Vente para la casa, listo. Como cuando su hijo se estaba portando mal en la calle y usted va y lo trae de una oreja: vente para la casa mejor, porque para estar haciendo lo que estáis haciendo ahí afuera. Es que Dios trata como padre con nosotros. Y esto dice: es para que no seamos condenados con el mundo. Este no se perdió. Aunque se murió, aunque Dios le quitó la vida, este no se perdió. Que no es sencillo discernir entre uno y lo otro, claro que no es sencillo, pero tenemos algunas evidencias como la hemos ido planteando en esta charla. A ver, Natalia nos dice: pastor, mi mamá tiene una duda. Me dice cuando se dice que debemos amar a Dios de todo corazón porque Él sabe lo bueno y lo malo. ¿A qué se refiere esta enseñanza? Bueno, amar a Dios de todo corazón es estar dispuesto a seguirle en cualquier circunstancia, en cualquier situación, bajo cualquier apremio, bajo cualquiera sea la dificultad, ¿cierto? Es decir, si yo amo a Dios, quiero obedecerle. El que me ama, dijo el Señor, mi palabra guardará. Es decir, amo su palabra. No puedo amar su palabra y no leerla, no conocerla, no indagar, no querer vivir como ella. Entonces, el amor por Dios está claro. Y ese amor, el segundo mandamiento, está manifestado hacia nuestro prójimo, en primer lugar hacia nuestros hermanos, ¿cierto? No puedo decir que amo a Dios y no amar a mis hermanos, esto la Biblia lo plantea claramente. Ese es el primero y segundo mandamiento. Primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así es que, por supuesto, sí, debemos amar a Dios. ¿Qué más? Francisco Gastón nos dice: si alguno viera a su hermano cometer... Bueno, ahí puso exactamente el texto, ¿cierto? Bien, Susana nos dice: sí, así se fue para la casa con papá Dios. Claro, lo agarró de la orejita: vente para acá adentro mejor, porque para estar llevando esa vida allí bien desordenada, ¿no? Como se dice en Chile, mejor te vienes para la casa. Bien. Todo eso surgió, ¿no?, de otra materia, pero insisto, lo tratamos de ir resolviendo a medida que surgen las preguntas. ¿Vio? No hay preguntontas. Toda pregunta es válida, toda pregunta sirve para aprender, para crecer. Bien, libre de toda acusación, obtención de paz con Dios, tenemos seguridad de la futura glorificación. A ver, vamos a Tito 3.7. Ahí mi hermana Natalia, Tito 3.7, ¿qué nos dice? Oh, Señor, Tito 3.7. Por aquí está Tito. Tito 3.7 nos dice exactamente: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para que justificados por su gracia, es decir, gratuitamente, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El proceso, bueno, responde a un plan de Dios. Jesucristo es el plan de Dios, ¿no? Romanos 3.21, no lo vamos a leer, pero decir, esto no es que a Dios se le ocurrió: a ver, ¿qué puedo hacer ahora con los cristianos? No, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía lo que iba a hacer, cuál era el plan de salvación. No es que Dios dijo: ¿y ahora qué hacemos? Mira que este Adán, mira la embarrada que se pegó, vino a pecar ahora, y bueno, vamos a tener que elaborar un plan ahí para salvarlo. No, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo era un hecho para Dios. Antes que existiesen el mundo, antes que existiesen los ángeles, el cielo, las estrellas, el mar, todo lo que en ellos hay, antes que hubiera hombre sobre esta tierra, ya el Padre sabía todo lo que iba a suceder, y ya Jesucristo había dicho: Padre, yo voy y doy mi vida en rescate por ellos. Eso es lo que enseña la Biblia. A nosotros, nuestra pobre cabecita, no lo alcanzamos a comprender, pero eso es lo que enseña la Biblia. No se lo puedo explicar de otra manera, ¿cierto? Soy incapaz de hacerlo. Entonces responde a un plan divino, y este plan divino es un plan eterno. Romanos 3.21. El precio pagado fue, obviamente, la sangre de Cristo. Romanos 3.24. Ahí mi hermana Natalia. Romanos 3.24. Fíjese que Romanos es la carta de la justificación. Si usted quiere entender la justificación, lea Romanos. Romanos es justamente la carta de la justificación por la fe.
El pronunciamiento, justificados, Romanos 3:26. Entonces tenemos Romanos 3:24, Romanos 3:22, Romanos 3:26, todos textos de Romanos, justamente. La dádiva, ¿cómo se da? Es la gran pregunta que el hombre se hace como pecador ante un Dios santo. Job se preguntaba, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Es decir, Job se rascaba la cabeza ya en el 2200 antes de Cristo, en la época patriarcal, en la época de Abraham. Allí Job se rascaba la cabeza. ¿Cómo un hombre, cómo un pecador puede ser justificado delante de Dios? Bueno, Dios ya tenía un plan, la justificación por la fe, porque iba a dar a su Hijo en sustituto, en reemplazo, ¿sí? Por los pecadores que acudimos a Él por la fe. Job 9:2, mi hermana Natasha, ahí lo tenemos. Es a causa de la incapacidad de llevar una vida justa delante de Dios. No podemos. Eclesiastés 7:20, ¿qué nos dice? No hay hombre que nunca peque, que siempre haga el bien y que nunca peque. No existe, no. Porque nacemos pecadores. No es que llegamos a ser pecadores cuando pecamos. Pecamos porque somos pecadores, es decir, manifestamos nuestra naturaleza. A veces lo digo así, ¿no? Nosotros somos como un cachorro de tigre. Nos gusta la carne. No, eso de tomate, lechuga y un poco de humitas. No, carne. Y claro, usted dirá, pero es chiquitito, todavía no mató a nadie. No importa, pero le gusta la carne, es su naturaleza. Dele tiempo, no mató a nadie, dele tiempo nomás. Es un tigre. Bueno, así somos nosotros, ¿no? Mudará el etíope su piel, el leopardo sus manchas. ¿Podréis vosotros hacer lo bueno siendo malos? No, imposible, mis hermanos. Es nuestra naturaleza. Somos pecadores, por naturaleza. Desde el momento de la concepción somos pecadores. Esto enseña la Biblia. Es a causa de que todo ser humano está descalificado ante Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10, mi hermana Natasha. Lo leemos, a ver. Insisto, acá leemos algunos textos nada más. Si hay más preguntas allí, póngala nomás, no se haga ningún problema. Romanos 3:10, qué maravillosa carta la de Romanos. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No lo hay, claro. Todos estamos descalificados, naturalmente sí. Es a causa de que ningún ser humano está justificado por medio de la observancia de la ley de Dios. Gálatas 2:16, esto ya lo hemos dicho. Nadie, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Así es que es ridículo tratar de, como creyente, bueno, vamos a guardar la ley, bueno, vamos a guardar aquel mandamiento. No, mis hermanos. Por guardar la ley nadie es justificado. Y ya lo dijimos, la ley es un ministerio de condenación. La ley es un espejo que nos muestra nuestro verdadero rostro, y nuestro verdadero rostro es pecador. Me miro en el espejo de Dios, que es la Biblia, que es su palabra, y ella me muestra mi reflejo me asusta, está totalmente desdibujado, borroneado, está totalmente estropeado, hecho pedazo, hecho huila, diría alguno, ¿no? Bueno, así es nuestro rostro. Entonces la ley lo único que me dice es, necesitas un Salvador. Por eso Pablo dice en la carta a los Gálatas, la ley es nuestro ayo, nuestra niñera, nuestro tutor. En Argentina, bueno, se llama jardín de infantes, el kinder. El kinder. La ley es como una maestra de kinder. Lo único que hace es llevarme allá a lo que yo necesito. La ley es un tutor, es un ayo, dice Pablo. Y me guía ¿a quién? A Jesucristo. Francisco Gastón nos dice, nosotros construimos casa para nuestros hijos sabiendo que con el tiempo se deteriorará y que aún tenemos hijos sabiendo que en la etapa de juventud se volverán un poco difíciles. Pero como padre de familia, ¿qué más nos dice? Como padre de familia, ¿dónde estaba? También tomamos esos riesgos y hacemos las cosas por amor. Cuanto más Dios que nos amó desde antes de la creación del mundo. Amén. Buen pensamiento, mi hermano. Muy buen pensamiento. Claro que sí. Claro que sí. Tenemos hijos y creamos hijos con la mejor esperanza, ¿cierto? Aunque sabemos que no van a hacer todo bien. Y corremos riesgos nosotros como seres humanos. En el caso de Dios, entre comillas, lo digo de la misma manera, ¿cierto? Si Dios no le daba al ser humano opción de elegir nada en el huerto del Edén, ¿cómo probamos su libertad?
¿Cómo probamos su capacidad? ¿Cómo probamos, cierto, la imagen y semejanza de Dios? Si Él no puede elegir, en definitiva es un esclavo. En definitiva no tiene libertad, en definitiva está totalmente condicionado y aprisionado. Y Dios, ya lo dijimos, no está interesado en que nadie le sirva a la fuerza, nunca estuvo interesado, siempre es por amor. Siempre es por amor. Nosotros hacemos esto por amor. Usted hace esto por amor. Los cristianos hacemos todo lo que hacemos por amor. Por amor a Cristo, en primer lugar, y por amor a las almas, por amor a nuestros hermanos, en segundo lugar. Y esta dádiva es otorgada gratuitamente por Dios gracias a la fe depositada en el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Bueno, son los mismos textos que hemos visto, Romanos capítulo 3, versículo 21 al 25. Ahora, existe una justificación inicial, también llamada posicional, la cual recibimos de parte de Dios en la conversión. Esta justificación significa que Dios, por el hecho de que ahora estamos en Cristo, nos declara justos, porque Cristo, el cuerpo, es justo, el miembro injertado también lo es. Un ejemplo que he dado en muchos lugares es este, ¿no? Bueno, vamos a suponer que este dedo a mí me fue injertado, no era mío, era de un finado. Sí, era un finado, pero me lo injertaron, un buen cirujano aquí me lo cosió y ahora es parte de mi cuerpo. Y resulta que un día viene un policía a mi casa y me dice, tenemos que llevarlo detenido. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque ese dedo, dice, que era de otro finado. Dice, el otro finado resulta que anduvo robando, asaltando un banco y mató gente. En el asalto mató gente y justamente con ese dedo él apretaba el gatillo. Así es que tenemos que llevarlo detenido. Entonces me llevan detenido y el juez dice, pero esto es ridículo. ¿Por qué? Porque si bien ese dedo apretó el gatillo, pero ese dedo apretó el gatillo cuando le pertenecía a otra persona. Ahora este dedo le pertenece a esta persona, a Mauricio. Y como Mauricio es inocente, este dedo es inocente porque este dedo es parte de él, fue injertado a él. ¿Sí? Eso es lo que pasa con nosotros. La Biblia dice, cuando nos compara la iglesia con el cuerpo de Cristo, dice, somos miembros de su cuerpo. Es decir, que yo como dedo, siguiendo la analogía, era culpable, sí, pero era culpable antes, era culpable cuando yo estaba en Adán. Ahora estoy en Jesucristo, el segundo Adán. El primer Adán, todos mueren, en él todos mueren. En el segundo Adán, Jesucristo, todos son vivificados. Yo recibo vida de Dios. La sangre que corre en este cuerpo me limpia, me mantiene, me sostiene. La vida, el espíritu que hay en este cuerpo me mantiene, me sostiene. Yo soy parte de un nuevo hombre, de una nueva creación. Fue injertado en el cuerpo de Jesucristo. Usted fue injertado en el cuerpo de Jesucristo. Como usted está injertado en el cuerpo de Jesucristo, usted es santo, usted es inocente, usted es justo, porque está en un nuevo cuerpo. Usted ya no le pertenece más a Adán. En Adán todos mueren, en Jesucristo todos son vivificados. Yo tengo vida nueva, tengo una nueva identidad. Tengo un nuevo cuerpo, soy de otro, soy de Jesucristo. Ya no soy más de Adán, ya no soy más del mundo, ya no soy más del pecado. Ahora soy del santo, del justo, soy del glorioso, soy del resucitado. Mire cómo lo plantea Pablo. No está acá en el manual, pero vamos a Colosenses. Viene a mi mente Colosenses, en el capítulo 2. Mire lo que dice, Colosenses capítulo 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Escuche, y vosotros, es decir, nosotros, ¿cuánto dicen amén? Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza, ¿ve? Está hablando allí de un cuerpo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él, es decir, en Jesucristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta lo que está hablando allí? Lo está planteando Pablo como injertados en Jesucristo. Si yo
este dedo, estoy injertado en Jesucristo. Cuando Jesucristo fue circuncidado, yo también fui circuncidado porque pertenezco a este cuerpo. Cuando Jesucristo fue bautizado, yo también fui bautizado espiritualmente porque soy parte de su cuerpo. Cuando Jesucristo resucitó a una vida nueva, yo también resucité porque soy parte de este cuerpo. Eso es lo que me está diciendo Pablo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo, soy miembro de Jesucristo. Todo lo que ha vivido Jesucristo lo vivo yo. Por eso, si Cristo está sentado en los lugares celestiales, yo también estoy sentado en los lugares celestiales. Mire lo que dice el capítulo 3 de Colosenses, sigue con el mismo argumento. Si pues habéis resucitado con Cristo, recién me lo acaba de decir, fui resucitado. Cuando Cristo resucitó, yo resucité. Cuando Cristo murió, yo morí porque soy parte de su cuerpo. Cuando Cristo fue bautizado, yo fui bautizado. Cuando Cristo fue circuncidado, yo fui circuncidado. Y ahora mire lo que me dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Claro, cuando Jesucristo murió, yo como estaba en Él, injertado en Él, yo también morí. Porque habéis muerto y vuestra vida, ¿en dónde estoy ahora? Está escondida con Cristo en Dios. Me acaba de decir que Cristo está a la diestra del Padre. Yo también estoy representado allí porque soy parte de su cuerpo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, cuando Él se dé a conocer claramente a todo el mundo, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué maravilloso, ¿no? Qué texto realmente precioso ese, ¿no? Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque Él fue injertado al cuerpo de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y esto es la justificación. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre. ¿El Padre ama a Cristo? Por supuesto. ¿El Padre acepta a Cristo? Por supuesto. ¿El Padre resucitó a Cristo? Por supuesto. Como yo estoy en Cristo, todo eso también es para mí. Todo eso también es mío. Por eso dice que a los que antes conoció también predestinó, a esos también llamó, a esos los justificó y a esos los glorificó. Para Dios es un hecho. Como estamos en Cristo, es un hecho. Somos parte de su cuerpo. Estamos viviendo lo mismo que Él. Mi representante está en los cielos. Yo posicionalmente estoy en Él. Por la fe estoy en Él. Fuimos hechos aceptos en el amado. Dios me ha aceptado, no por mis méritos, sino por los méritos de Él. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso nuestro Dios, ¿no? Bien. Alejandro nos escribe aquí: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Claro, bueno, eso es lo que hace la ley, ¿no? Amén, gloria al Señor. Francisco nos dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén, en Efesios. Muy bien. ¿Qué más dice por acá? Amén, gloria al Señor. Bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Con los mensajes, ¿no? Entonces, existe una justificación inicial, es decir, en el momento en que yo he creído, Dios me ha declarado justo. Pero la otra cara de la justificación es que la Biblia llama justificación dinámica, progresiva, y eso significa que a consecuencia de que el creyente ha sido declarado justo, ahora se le pide que viva como justo. Apocalipsis 22:11, es el pasaje que yo citaba hoy. Mi hermana Natalia ahí me lo anota, por favor. Apocalipsis 22:11. Este es el pasaje, ¿no? El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia. Amén. ¿Fue usted declarado justo? ¿Fue usted justificado por la fe en el Hijo de Dios? Viva en justicia. ¿Fue usted santificado? Viva en santidad. Eso es lo que nos pide el Señor a cada uno de nosotros, ¿no?
Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.